Hoy un mousse de parchita. Hola a todos, bienvenidos a mi canal Evelyn Cocina Contigo. Hoy les tengo una deliciosa receta. Nos vamos con un postre, un cremoso de maracuyá, parchita o passion fruit. Es muy fácil y muy delicioso. Pónganse su delantal, acompáñenme en mi cocina y empezamos. Empezamos colocando las galletas en un procesador. Si no tienen procesador, no importa. Las colocan dentro de una bolsa de plástico, las cierran y con un rodillo las aplanan y hacemos el mismo procedimiento. Una vez que ya hayamos procesado las galletas, empezamos con el cremoso. Recuerden lo que siempre les digo. Hoy el ácido va a ser el passion fruit. El dulce va a ser la leche condensada. Entonces, quien lo quiera un poco más dulce, le pueden añadir un poco más de leche condensada. Pero el que le guste el ácido, le puede añadir un poco más de passion fruit o parchita o maracuyá. Empecemos. Colocamos la crema de leche y la leche condensada. La dejamos licuar por aproximadamente unos 2 minutos. Luego, en forma de hilo, le vamos a ir colocando la pulpa de maracuyá. Procedemos a hacer los envases. Lo pueden hacer en uno solo, pero a mí personalmente me gustan mucho este tipo de envases para hacerlo más individuales. Colocamos la galleta
en el fondo. Luego colocamos un poco de el cremoso. Volvemos a colocar más galletas. Y colocamos cremoso. Así lo van haciendo con todos los moldecitos. Esta receta da como para 4 personas. Refrigeramos por 3 horas. Este postre, amigos, es fácil y delicioso. Un cremoso que a todos les va a gustar. Si les gustó esta receta, denle like, suscríbanse a mi canal y a la campanita no dejen de activarlo para que cada vez que yo les monte una de mis deliciosas recetas, ustedes lo sabrán.